Bienvenidos a este nuevo video donde exploraremos una historia tan inesperada como intrigante. Hoy hablaremos de la misteriosa casa abandonada que alguna vez perteneció a Jason Jiménez y de lo que revela sobre su patrimonio actual. Prepárense porque esto no es solo una historia de bienes raíces, sino un reflejo sorprendente del camino que lo llevó desde la pobreza hasta el éxito. Y lo más impactante es que esta propiedad olvidada podría ocultar una verdad que nadie ha contado. Gracias por ver mi video, y no olviden suscribirse al canal para ayudarme a seguir creando contenido con más fuerza y dedicación. Para entender el origen de esta casa olvidada, debemos retroceder al inicio de la vida de Jason Jiménez. Antes de convertirse en una figura reconocida en la música popular colombiana, el artista vivió una infancia marcada por la precariedad y la inestabilidad. Sus primeros años estuvieron llenos de sacrificios y trabajos duros que moldearon su carácter y lo impulsaron a buscar una vida mejor. Aunque muchos conocen sus éxitos, pocos saben que su ascenso estuvo acompañado de una serie de decisiones financieras intensas que lo llevaron a adquirir propiedades mucho antes de ser famoso en toda Latinoamérica. Esta casa en particular es una pieza clave en esa etapa silenciosa de su vida, una que quedó anclada al pasado incluso cuando él logró levantarse y construir un verdadero imperio económico. Lo que veremos a continuación no solo revelará por qué la casa terminó abandonada, sino también cómo esta propiedad se conecta profundamente con la evolución de su patrimonio neto. La historia está llena de giros, detalles desconocidos, y una verdad que podría cambiar la forma en que muchos perciben la trayectoria del cantante. Para comprender el verdadero peso de esta casa abandonada, debemos adentrarnos en los años en los que Jason Jiménez comenzaba a transformar su vida. En ese momento su nombre apenas resonaba en pequeños escenarios y fiestas locales, pero su ambición ya era enorme. Mientras muchos jóvenes de su edad soñaban con escapar de la rutina, él trabajaba sin descanso para reunir el dinero necesario con el que pudiera ofrecer estabilidad a su familia. La compra de esta vivienda fue uno de sus primeros pasos hacia esa estabilidad económica, aunque pocos imaginaron que con el tiempo se convertiría en una propiedad llena de simbolismo y silencios incómodos. En esos primeros años, Jason no contaba con asesores financieros, ni con la experiencia que hoy posee, y por eso cada movimiento implicaba riesgo. Sin embargo, su instinto siempre lo llevó a invertir antes de gastar. Esta casa en particular fue adquirida en un momento en el que aún no era una figura pública, pero ya estaba construyendo las bases de un futuro prometedor. No era una mansión, ni una propiedad lujosa, sino un espacio modesto que representaba seguridad y un punto de partida para escapar definitivamente de la precariedad en la que creció. Una demostración de que su sacrificio comenzaba a dar frutos, y de que su vida podía dar un giro definitivo. Con el paso del tiempo su carrera empezó a despegar, y su realidad económica dio un salto enorme. Nuevos contratos, grandes escenarios, giras internacionales, y la expansión de su marca personal, hicieron que su patrimonio creciera a un ritmo acelerado. De repente aquella casa que en el pasado fue su mayor logro quedó atrapada en el olvido. Mientras su vida avanzaba, la propiedad permaneció inmóvil como un recordatorio silencioso de la distancia entre quien fue y quien es ahora. Lo interesante es que esta transición no solo habla del crecimiento profesional del artista, sino también de las tensiones que surgieron a su alrededor. Con más dinero y mayor reconocimiento aparecieron nuevas responsabilidades y también decisiones difíciles. Y aunque la casa nunca volvió a ser habitada, su historia guarda pistas importantes sobre una etapa crucial de su vida financiera y emocional que muchos desconocen. Lo que viene a continuación revelará por qué esta propiedad terminó convertida en una sombra dentro de su patrimonio. A medida que la carrera de Jason Jiménez se consolidaba, su patrimonio neto comenzó a mostrar cifras que años atrás habrían sido imposibles de imaginar. Este crecimiento no fue producto del azar, sino de una estrategia calculada en la que combinaba su talento musical con una visión empresarial cada vez más definida. Los contratos por presentaciones en vivo aumentaron de manera exponencial, y sus canciones empezaron a posicionarse como himnos dentro del género popular, impulsándolo a expandir sus fuentes de ingresos más allá de los escenarios.
Uno de los pilares de su patrimonio fue la diversificación. No se limitó a las ganancias de la música, sino que invirtió en negocios relacionados con el entretenimiento, la ganadería, y posteriormente en bienes raíces de mayor valor. Estas inversiones inteligentes consolidaron una estructura financiera que le permitió sostener su estilo de vida y proteger su futuro económico aún en los momentos en que la industria musical atravesaba cambios o incertidumbres. Su enfoque siempre fue claro: construir algo sólido y duradero, que no dependiera exclusivamente de la fama o de la exposición mediática. En este crecimiento, la casa abandonada comenzó a perder relevancia dentro de su portafolio de bienes. Las nuevas propiedades que adquirió eran más modernas, más amplias, y estaban ubicadas en zonas donde su estilo de vida y sus responsabilidades podían desarrollarse de manera adecuada. Mientras su patrimonio ascendía, aquella vivienda quedaba relegada a una esquina cada vez más distante de su riqueza actual. Sin embargo, su presencia en los registros financieros permanecía como un rastro que conectaba su presente próspero con los años de esfuerzo en silencio. El éxito económico también trajo desafíos. Administrar un patrimonio en expansión requiere una disciplina que no todos logran mantener, y Jason entendió que debía rodearse de especialistas capaces de guiarlo en decisiones complejas. Desde entonces su estructura financiera se volvió más profesional y organizada, algo que marcó un antes y un después en su vida económica. Lo interesante es que en medio de esta evolución, la antigua casa adquirió un nuevo significado, uno que no tenía relación con su valor comercial, sino con aquello que representaba en su historia personal. Y es justamente en ese simbolismo donde comienza a revelarse la razón por la cual esta propiedad quedó en abandono. Lo que veremos en la siguiente parte mostrará cómo un simple inmueble puede convertirse en un reflejo profundo de los momentos de transición en la vida de una persona que pasó de la escasez a la abundancia. La casa abandonada de Jason Jiménez no quedó en ese estado por casualidad ni por simple desinterés. Detrás de su abandono existe una historia que mezcla decisiones personales, momentos complejos, y una etapa emocional que el artista prefirió dejar atrás sin hacer ruido. Durante años la propiedad se mantuvo intacta, como si el tiempo se hubiera detenido en el mismo punto en que el cantante decidió alejarse definitivamente de ese lugar. Las personas cercanas al entorno del artista han mencionado que la casa estaba asociada a una época en la que su estabilidad todavía era frágil, y las presiones económicas y familiares lo obligaban a tomar decisiones que no siempre fueron sencillas. Con el crecimiento de su fama, llegaron nuevas realidades que hicieron que aquella vivienda dejara de encajar en su vida. No solo se trataba de un espacio pequeño, o de una ubicación que ya no respondía a sus necesidades, sino de una etapa que representaba cargas emocionales que Jason no quería seguir arrastrando. La casa había sido testigo de situaciones tensas, discusiones y sacrificios, que marcaron profundamente sus primeros pasos en la industria musical. Para muchos esta propiedad se convirtió en un símbolo del esfuerzo, pero para el artista acabó siendo un recordatorio de momentos que prefería dejar en el pasado. Además, existieron razones prácticas que aceleraron su abandono. Con el aumento de sus compromisos profesionales, el cantante pasó a vivir entre giras, viajes y grabaciones, lo que volvió innecesario mantener un espacio que ya no cumplía ninguna función dentro de su rutina diaria. A esto se sumó el hecho de que la propiedad requería reparaciones costosas y una inversión que no se justificaba frente al nuevo rumbo económico y personal que estaba tomando. Por eso la casa quedó en pausa mientras su vida seguía en constante movimiento. Sin embargo, el verdadero motivo de su abandono no fue económico, sino emocional. En la vida de Jason, hubo eventos familiares y personales que lo llevaron a cerrar capítulos rápidamente para poder avanzar sin interrupciones. Algunas fuentes cercanas han afirmado que la casa quedó sellada en un momento clave de reconstrucción emocional, que influyó de manera directa en muchas de sus decisiones posteriores. Aunque la propiedad no se vendió ni se remodeló, su permanencia en el olvido habla de una historia mucho más profunda, que no aparece en los titulares ni en las cifras de su patrimonio. En la siguiente parte analizaremos cómo esta vivienda aparentemente insignificante se enlaza con el valor actual de su patrimonio neto,
y porque su figura pública ha preferido mantener silencio sobre esta pieza tan particular de su historia personal. El caso de la casa abandonada cobra un sentido completamente distinto cuando se analiza a la luz del patrimonio neto actual de Jason Jiménez. El artista se encuentra en una de las etapas más sólidas de su vida financiera, con inversiones estables, ingresos diversificados y una presencia en la industria musical que sigue generando oportunidades constantes. Su patrimonio no solo refleja el éxito de su carrera, sino también una madurez económica que ha construido a lo largo de los años mediante decisiones firmes y una administración cuidadosa. En medio de ese crecimiento, la vieja vivienda se ha convertido en un elemento secundario que no afecta en absoluto su estructura económica actual. A pesar de que la casa permanece en abandono, su valor simbólico supera con creces cualquier precio. Para el artista representa una línea divisoria entre la época en la que luchaba por sobrevivir y el presente en el que ha logrado consolidarse como una figura influyente dentro de la música popular colombiana. La propiedad funciona como un recordatorio silencioso de que el camino al éxito nunca es lineal, y que muchas veces es necesario dejar atrás espacios y recuerdos para poder avanzar. Aunque Jason rara vez habla de este tema, quienes lo conocen saben que este inmueble tiene un peso emocional único dentro de su historia personal. En términos estrictamente financieros, la casa es apenas una fracción mínima de su patrimonio. Hoy sus inversiones en finca raíz, terrenos rurales, su ganadería y sus negocios paralelos, representan cifras mucho más amplias que cualquier propiedad adquirida en sus inicios. Los ingresos provenientes de conciertos, giras internacionales, plataformas digitales y acuerdos comerciales han elevado significativamente su capital, haciéndolo uno de los artistas más prósperos de su género. Esta solidez económica explica por qué la vivienda nunca fue una prioridad en sus planes recientes. Sin embargo, su silencio en torno a esta propiedad revela algo importante. El artista ha preferido no convertirla en un tema mediático, porque entiende que hay aspectos de su vida personal que deben mantenerse al margen del público. La casa abandonada se ha convertido en una pieza privada de su pasado, un fragmento que no necesita ser expuesto para que su legado profesional siga creciendo. Su enfoque siempre ha estado en su música, en su familia y en construir un camino estable sin aferrarse a lo que alguna vez representó dificultad y sacrificio. Al final, la historia de esta vivienda olvidada no es una historia de descuido, sino de evolución. Es el reflejo de un hombre que transformó su vida por completo, que no permitió que su origen definiera su destino, y que hoy puede mirar hacia atrás reconociendo cada sacrificio, sin necesidad de volver a esos espacios. Su patrimonio neto actual es la suma de esfuerzo, estrategia y resiliencia, y aunque la casa permanezca en silencio, sigue siendo una pieza esencial para entender hasta dónde ha llegado Jason Jiménez, y cómo logró convertir sus sombras iniciales en un futuro lleno de posibilidades.